Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda su hermano y amigo, el pastor Ulises Pat, desde la ciudad de Campeche, México, país de México. Es para mí un placer saludarles a través de este medio. Saludamos a nuestro director, nuestro hermano Eligio, a los subdirectores, a los líderes del Cairo y a todos los que son participantes de esta universidad. Esta semana estamos analizando la manifestación del Espíritu Santo. A mí me tocó hablar sobre el carácter de Jesús en el cristiano como manifestación del Espíritu Santo, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Y antes de empezar a analizar el pasaje, yo quisiera dar una definición de dos palabras sobre el subtema que trae el subtema, para ir clarificando lo que quisiéramos hablar durante esta ponencia. Y la primera palabra que quisiera yo darle definición es carácter. Dice que carácter es el rasgo o cualidades que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona. Y la otra palabra es manifestación. Manifestación viene pues es parte de la palabra manifestar, y manifestar es mostrar o dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial. Entonces, esas dos palabras que conllevan nuestro subtema nos da a entender de que, la característica de Jesús debe estar en el creyente a través de la manifestación del Espíritu Santo, como manifestación del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la naturaleza, las cualidades, el rasgo de Jesús debe manifestarse, dejarse ver, que es lo más inmaterial, dejarse ver en el creyente, que esto es manifestación del Espíritu Santo en la persona que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Es por eso que podemos decir que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es reflejar en el creyente la naturaleza, las cualidades, los rasgos de Jesús en su vida diaria. Y les decía que nuestra base bíblica está en Gálatas 5, 22 y 23, que la letra dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero todo el párrafo de este pasaje empieza desde el del versículo 16 de este capítulo 5 de Gálatas. Y en todo eso nos habla sobre el vivir en el Espíritu, el reflejar el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo en el creyente. Las Sagradas Escrituras presentan un contraste en este pasaje importante entre la carne y el espíritu, e incluso no nada más también en este pasaje, sino también en Romanos 8, del 5 al 9. Por la forma en que Pablo usa en estos pasajes el término carne, quiere decir cualquier cosa que milita contra el Espíritu de Dios. En otras palabras, que carne para Pablo en estos pasajes es lo que está en contra del Espíritu de Dios. Y las obras de la carne pues están enumeradas en Gálatas 5 del 19 al 21. Son lo opuesto de lo que produce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce? El fruto, que Pablo lo describe
ahí mismo en Gálatas 22 y 23 que hemos leído. Pero la cuestión está también aquí que el creyente puede sinceramente y legítimamente preguntarse, ¿cómo puede saber que está logrando el progreso espiritual en su vida? ¿O cómo puede saber que Jesús está dentro de su corazón verdaderamente? O sea, ¿cómo puede saber que está creciendo, que está andando en el Espíritu y que Jesús verdaderamente vive en su corazón? Bueno, ¿cómo puede saberlo? Pues una medida muy significativa es el grado en la cual se manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, puesto que el fruto del Espíritu Santo son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo produce fruto que consiste en 9 características o actitudes que se conectan de forma inextricable entre sí y que se mandan a los creyentes en todo el Nuevo Testamento. Entonces, el fruto del Espíritu Santo se produce en los hijos de Dios a medida que permiten que el Espíritu dirija y ejerza tal influencia en su vida, que quiebra, el poder del pecado sobre todas las obras de la naturaleza pecaminosa y caminan en comunión con Dios. Es por eso que yo les decía que es una manifestación del Espíritu Santo en el creyente que refleja el carácter de Jesús, que refleja la naturaleza de Jesús, que refleja los rasgos de Jesús en esta tierra. Y ese es el objetivo de todo creyente, incluso es el mandato bíblico de todo creyente, que todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos reflejar a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Vuelvo a repetir, a través del fruto del Espíritu Santo, de esa manifestación que produce en el creyente el Espíritu Santo, porque es el único que lo puede producir en la vida de cada hijo de Dios que ha recibido a Cristo en su corazón. Quisiera pues hablar de estas 9 características que nos habla Gálatas 22, 23. E iniciamos con la primera característica, que es el amor. Esta palabra es una de las varias palabras griegas que se traduce amor. Y es, dentro de esas palabras es la palabra ágape, que se refiere al amor por elección de la voluntad y no al afecto emocional, o sea, que se elige amar voluntariamente. Y lo tremendo está que nuestro Señor Jesucristo nos eligió amar voluntariamente, o sea, no por emoción, sino Él nos elige amar. Incluso dice Efesios que estando en nuestros delitos y pecados, Él nos amó aún así. Entonces, ahí vemos, hermanos, esa característica de Jesús que debe estar impregnada en el creyente. Este amor ágape también siempre va a ser un amor que tiende a servir voluntariamente a los demás y a la disposición incondicional al sacrificio, según Juan 15, 13, Romanos 5, 8 y 1 Juan 3, 16 y 17. La otra característica es el gozo. Esta palabra se puede definir o define una felicidad basada en promesas divinas que no cambian y realidades eternas. O sea que el gozo está basado en la palabra del Señor.
Y cuando lo aplicamos, ¿verdad?, en cuestión del carácter de Jesús hacia el cristiano, pues Jesús siempre estuvo, ¿verdad?, vivió, siempre vivió una vida gozosa, basado en las palabras o promesas divinas, ¿verdad?, y realidades espirituales, porque Él vino a cumplir, ¿verdad?, un propósito en esta tierra. Entonces, ahí vemos la segunda característica. La tercera característica es paz. Y paz se define como la calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación con Cristo o Dios. Y es por eso que Jesús en esta tierra tenía paz interior a pesar de los problemas, de las luchas, de las circunstancias que estaba pasando. Él tenía esa tranquilidad porque tenía una relación, obvio, directo con el Padre, puesto que era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos como el gozo y la paz no tiene que ver con las circunstancias temporales, según Juan 14:27, Romanos 8:28, Filipenses 4:6 y también 7 y 9. Esto quiere decir, como les decía ahora, que a pesar de las circunstancias, Jesús se mantenía en paz. Y así debe ser el creyente, reflejando ese carácter de Jesús. Pero como le vuelvo a repetir, ¿quién manifiesta eso? El Espíritu Santo, es parte de la manifestación del Espíritu Santo. Después sigue la palabra paciencia, que se refiere a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros, y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas, según Efesios 4:2, Colosenses 3:12 y 1 de Timoteo 1:15 y 16. Entonces, eso habla de la paciencia, de Jesús también, puesto que Él, a pesar de todas las situaciones de ataques y de momentos difíciles, Él siempre soportó tranquilamente, con paciencia. Entonces, vuelvo a repetir, debe reflejar en nosotros esa característica de Jesús en nuestras vidas, para que también la gente que nos rodea vea que somos distintos y que no nada más decimos que Jesús vive en nuestro corazón, sino actuamos como Jesús, puesto que Jesús ahora vive en nosotros. Después sigue la palabra benignidad. Y benignidad, hermanos, es un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trató a todos los creyentes, según Mateo 1:28 y 29, Mateo 19:13, según de Timoteo 2:24. Siguiendo con la definición, le decía que la benignidad es tratar con amabilidad a los demás a pesar de algunas circunstancias, y como le decía, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y es por eso que nosotros debemos reflejar esa característica, esa naturaleza, ese rasgo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo logramos? A través del Espíritu Santo que vive en nosotros, que le hace manifiesto a Jesús en nuestra vida. Después sigue la palabra bondad. Y la palabra bondad, hermanos, quiere decir excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad, según Romanos 5:7. Dios mandó a los creyentes que sean bondadosos para dar ejemplo a los demás. Y eso es lo que Jesús hizo también, ¿verdad? Él fue amable con los demás, según Lucas 7:37 al 50, o en la reprensión y la corrección del mal. O sea, él fue bondadoso a pesar de que reprendió el mal, estaba en contra del mal, fue bondadoso con las personas, o sea, fue amable, nunca usó
fuerza bruta, ¿verdad? Para lograr algún objetivo, siempre con amabilidad, ¿verdad? Trato a las personas. Entonces nosotros tenemos que reflejar esa bondad en nuestros corazones. Bueno, la otra palabra es fe, también se puede traducir como fidelidad y se refiere conducirse como una persona leal y digna de confianza. Eso está tremendo. Según Filipenses 2:7-9, 1 Tesalonicenses 5:24 y Apocalipsis 2:10. O sea, nos habla de la fe, una característica del fruto del Espíritu Santo, la fidelidad. Y creo que ese también es parte de los rasgos, cualidades y naturaleza de Jesús que debe reflejar el creyente hoy más que nunca. ¿Y cómo lo logra, cómo lo llega a reflejar? Pues sencillo, ¿verdad? Dejando que el Espíritu Santo se manifieste en él, sea parte de esa manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? Pues eso se logra también tener una relación real y verdadera con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos nosotros los cristianos que tener una relación muy cercana al Espíritu de Dios. Seguimos con la palabra mansedumbre. Y esto es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Eso es tremendo. Y aquí lo podemos ver también esta característica en Jesús, puesto que Jesús dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca y silenció en esos momentos de gran sufrimiento porque fue manso y humilde. Y creo que nosotros hoy más que nunca necesitamos reflejar a Jesús a través de esta característica y de esta manifestación del Espíritu Santo produciendo el fruto en nuestra vida. Tenemos que, hoy más que nunca, tenemos que ser mansos, porque también la mansedumbre describe a una persona que puede enojarse cuando hace falta enojarse y ser humildemente sumiso cuando hace falta la sumisión. O sea, tenemos que aprender según de Timoteo 2:25 y primera de Pedro 3:15. Entonces tenemos que aprender a enfrentar la vida así. Cuando hay que enojarse, hay que enojarse. Dijeron por ahí, Jesús se enojó también cuando sacó a los cambistas del templo. O sea, pero pues no rompió su mansedumbre porque él había aprendido a actuar en los momentos que debería actuar y someterse en los momentos que debía someter, como le decían no hace rato, pues él, en el momento que se tuvo que someter para ir a la cruz del Calvario, no habló, no dijo nada, no maldijo, no hizo nada, simplemente obedeció el mandato de Dios y lo que él había venido a realizar en esta tierra. Y la última palabra es templanza, que templanza también se puede traducir como dominio propio y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos carnales, según 1 Corintios 9:25, según de Pedro 1:5 y 6. También podemos decir que este dominio propio incluye la fidelidad de los votos nupciales, también la pureza dentro de los que no son casados, la pureza sexual, ¿verdad? Y esto lo podemos también ver que Jesús lo reflejó, fue parte de su cualidad, fue parte de su naturaleza, estando en esta tierra. Dice Hebreos que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que se mantuvo puro, tuvo dominio propio sobre todo esos deseos que como humanos pudo haber tenido. Entonces, también nosotros como cristianos, si Cristo vive en nuestro corazón, tenemos que reflejar esta característica
de Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Vuelvo a repetir, y lo he repetido varias veces durante la ponencia, dejando que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, teniendo una relación real del Espíritu Santo en nuestra vida, para que la gente que nos rodea, sin que nosotros le digamos que somos cristianos, o que sin que nosotros lo divulgamos a los cuatro vientos que Cristo está en nuestro corazón, ellos puedan ver que Cristo está en nuestro corazón. Ellos puedan ver que ese texto que dice, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es real en nuestra vida. O sea, ellos puedan ver a Jesús en nuestro andar diario, a través de estas nuevas características del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, hermanos, espero en el Señor que esta ponencia sea una bendición para su vida y pueda yo, como siempre he dicho, contribuir en algo para el crecimiento de la iglesia. Pues dejemos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, hermanos, a través del fruto del Espíritu Santo, que sea una realidad del Espíritu Santo en nosotros a través de el fruto del Espíritu Santo en nuestro andar diario, donde estemos, donde nos movamos, que el Espíritu Santo sea una realidad. Dios les bendiga y ha sido una bendición participar.